Dios los bendiga a todos. Vamos a darle la bienvenida aquí al 2025. Hoy estamos enviando el primer mensaje de este año. Ha sido una bendición. Terminamos el año bastante bendecidos por nuestro Dios, iniciando las reuniones con las personas que Dios nos ha unido a través de sueños, pero también creo que nos está uniendo con muchas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Y es un gozo para mí poder compartir. La verdad, lo único que estamos haciendo es compartir lo que Dios por varios años nos ha enseñado de cómo conocerle, de cómo vivir. Como ustedes se pueden dar cuenta, hablo mucho sobre vivir fuera de una religión. Ah, no porque quisiera que todo el mundo se saliera de las iglesias, sino porque a veces nos confundimos con las iglesias y pensamos que con ir a una iglesia ya estamos cumpliendo nosotros con todo lo que el Señor requiere de nuestras vidas. Así que damos la bienvenida a este 2025. Como parte de sus metas de este año, podría ponerse usted ser una verdadera oveja. El Señor me daba una palabra a fin de año, decía, bueno, ¿qué quieren ser ustedes? ¿Personas pastoreadas o personas acarreadas? Porque hay una gran diferencia entre ser pastoreado y ser acarreado. Aquel que quiere ser pastoreado es aquella persona que obedece a su pastor, es aquella persona que se deja que su pastor pueda limpiar sus heridas, pueda cortarle la lana, pueda hacer muchas cosas sin poner tanta interferencia en lo que el pastor está haciendo y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y aquella persona que es acarreada es aquella persona que no se deja pastorear, es aquella persona que hay que decirle que tiene que orar, hay que decirle que tiene que leer la palabra, hay que decirle muchas cosas y terminamos siendo nosotros acarreados en vez de ser pastoreados. Así que un buen propósito, una buena meta para este año sería que nosotros dejemos que Dios pastoree nuestras vidas. Y para todos aquellos que no asisten a una iglesia, este año sería un buen año para que nosotros empecemos a buscar al Señor en nuestras casas, en nuestras habitaciones, que creo yo que es donde primero nosotros deberíamos de tener un encuentro con Dios. No en una iglesia, porque la verdad es la iglesia solo es una ayuda, es donde vamos a recibir un poco de instrucción de cómo tener que vivir con nuestro Dios, pero realmente nosotros deberíamos de conocer a Dios desde nuestra habitación. Ese sería el origen que nosotros deberíamos de tener para poder conocer verdaderamente a Dios y verle cara a cara. Yo esta noche quiero empezar dándoles un mensaje que llevo tal vez unas 2 semanas que está en mi mente, un mensaje que incluso en mis momentos de oración Dios ha ido ampliando un poco más y quiero llevarte conmigo a Marcos 5. Quiero que me acompañes a Marcos 5. Si tú tienes una Biblia, puedes descargarla en tu teléfono. Incluso ahora tenemos tanto acceso a todas estas herramientas que nos pueden ayudar a acercarnos a Dios. Marcos 5:25 vamos a leer y te voy a contar una historia. Tal vez tú eres una persona que tal vez nunca ha asistido a una iglesia, tal vez si asiste no lee la Biblia, tal vez desconoces mucho de la palabra de Dios. Te voy a contar una historia muy interesante que Dios me hablaba, una historia que pasó cuando Jesús vino a la tierra y mientras Jesús andaba caminando por esta tierra, hizo muchos milagros. Y hoy vamos a ver uno de esos milagros. Dice en Marcos 5:25, dice, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. 26. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de
su terrible condición. Luego Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Es importante que nosotros entendamos que Dios dejó su palabra escrita, que es la Biblia. Pero esa palabra escrita nosotros tenemos que leerla con mucho espíritu. Yo quiero explicarte esto porque creo que en los últimos tiempos Dios va a estar hablando de muchas maneras que tal vez tú, si habías escuchado sobre esta palabra, va a estar hablando de muchas maneras que tal vez tú, aunque escuchaste la misma historia, hoy vas a escuchar una perspectiva diferente de esa historia. Nosotros no podemos decir que vamos a sacar una revelación, podemos decir que vamos a sacar una perspectiva, porque en este mismo momento yo quisiera que tú me acompañaras y te pusieras, imaginaras que estuvieras en esa escena cuando Jesús iba caminando y había una multitud que iba apretujándolo, dicen. Iban apretujándolo. ¿Qué es apretujando? Iban haciendo esto. Pero esta mujer, que de hace 12 años padecía flujo de sangre, estaba a su alrededor. Primero quiero que veas este punto bien importante. Esta mujer, por la ley judía, no podía ni acercarse a las personas, porque una mujer con flujo de sangre se miraba como alguien que estaba en pecado, estaba maldita, era algo abominable para la gente, según lo que decía la ley judía. No podía tener una sociedad, o sea que ella tenía 12 años de estar siendo restringida de una sociedad. La gente no se podía acercar a ella, era vista como una persona inmunda. Y es impresionante cuando nosotros, por mucho tiempo nos han hablado del milagro que hizo Jesús, aunque si nosotros nos damos cuenta, Jesús mismo le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Y si nosotros nos damos cuenta quién era esta persona y lo que sucedía en ese momento cuando esta historia pasó, cuando esta realidad pasó, es que por un lado esta mujer había sido restringida de su sociedad por el fariseísmo, había sido restringida por la ley. La ley la había matado, la había restringido, la había humillado, la ley del hombre la había hecho a un lado. No solo ella padecía de esta enfermedad, sino que también se miraba con ese pesor, se miraba de alguna manera, se miraba aún más dañada por la sociedad, si así lo podemos llamar. Lo más importante que yo quiero que tú veas es la acción o lo que esta mujer por 12 años había vivido. Es fácil nosotros escuchar, a veces a uno le toca escuchar a historias de las personas que a veces han pasado años en alguna situación difícil, que han pasado años por problemas, que han pasado años, que les ha tocado años salir de alguna situación. Y a veces Dios me ha llevado a pensar, me dice Dios cuando estoy escuchando a la persona: recordate que en media hora, 15 minutos, 20 minutos, estás escuchando lo que a esta persona le sucede, le sucedió cada día de esos 5, 4, 10 años de su vida. Cuando tú lo empiezas a ver de esa manera, empiezas a dimensionar lo que esta persona le ha tocado vivir. Y si tú y yo vamos esta noche a dimensionar lo que a esta persona le había tocado vivir, a esta mujer, era algo muy duro, muy serio.
ella había tenido que dejar a su familia, ella tenía que alejarse de la sociedad por la condición en la que ella estaba. Por un lado estaba ella con su condición y siendo restringida por la sociedad. Pero por el otro lado estaba toda una religión judía, todo un fariseísmo que le hacía a ella cargar con esto. En ese momento, si ella se le hubiera acercado a un fariseo, ella automáticamente el fariseo la hubiera rechazado. Automáticamente el fariseo le hubiera dicho: hey, no te puedes acercar a él, tú eres inmunda, vete de aquí, no puedes estar aquí, eres una mujer inmunda, vete. Le hubiera dicho el fariseo. Por otro lado, estaban los discípulos de Jesús, discípulos que de alguna manera eran judíos y habían estado esperando también la venida del Mesías. Aún en ese momento no se les había revelado completamente que Él era el Mesías. Eran judíos aprendices, eran los nuevos discípulos, eran las nuevas herramientas de Jesucristo para poder depositar el nuevo vino que venía, el nuevo evangelio que venía a través de Jesucristo. Lo más importante fue, y lo que quiero que veas esta noche, a veces muchos de nosotros hemos sido restringidos por la misma ley del fariseísmo que hoy en día todavía existe a través de la religión. Muchos de nosotros hemos sido apartados, incluso socialmente. La sociedad nos ha hecho a un lado, porque la misma sociedad nos ve como pecadores, la misma sociedad nos ve como personas anormales. Estoy hablando incluso de personas que nosotros podríamos llamar, cuando Dios me daba este mensaje, me decía: Lester, tenés que pensar en el asesino, tenés que pensar en el ladrón, tenés que pensar en la prostituta, tenés que pensar en todo este tipo de gente, no solo que ha sido y que sigue siendo marginada por una religión, donde la religión le ha puesto un Dios inalcanzable, un Dios que no puede acercarse a este tipo de personas. Estamos repitiendo lo mismo. Me decía Dios: tienes que acercarte a este tipo de personas, unas personas que han sido incluso por la sociedad restringidas, y enviarles un mensaje de parte de mí, decirles: aunque la sociedad te restrinja, aunque el fariseísmo, aunque la religión te pueda restringir y te pueda dar algunos detalles de tu vida para que tú no te acerques a mí, yo digo: aquí estoy, yo estoy a la puerta y llamo. Yo quiero entrar en tu corazón y cambiarte todo lo que tú piensas, todo lo que tú haces, dominar tu alma, todos esos deseos que cuando alguien va a robar, cuando alguien va a matar, eso se convierte en una disciplina para la gente, se convierte en una manera de vivir para la gente. Pero Dios me decía: ese es el tipo de persona a la que yo quiero levantar, a la que yo voy a levantar en los últimos tiempos, porque estas son las personas que van a testificar de un verdadero cambio. Una persona que la única manera que se puede acercar a mí es a través de una oración en silencio, de una oración en secreto, de una oración en su cuarto, un corazón verdaderamente arrepentido. Y tal vez si tú no eres asesino, tal vez si tú no eres ladrón, si tú no eres una prostituta, pero si este mensaje tú crees que está llegando a tu vida y tú también te has visto en esa posición, porque sabes una cosa, lo más curioso de todo es que los que predican de Jesucristo son los que más hacen a un lado al pecador, son los que más hacen a un lado a las personas que estamos necesitadas de Jesucristo, que estamos necesitados de un cambio en el interior de nuestras vidas. Es impresionante ver cómo el día de hoy el fariseísmo ha marginado a mucha gente, la cual incluso ha separado socialmente y ha dicho: nosotros somos los fariseos y ustedes son los pecadores. El mundano, dice el evangélico, y toda la gente religiosa señalan al mundano y lo vemos como alguien súper pecador, como que si nosotros no fuéramos pecadores. Es impresionante ver cómo el trabajo del fariseísmo hoy en día casi está a la perfección como en los tiempos de Jesús. Lo más impresionante de todo esto es que hay un evangelio que muchos no han visto.
en esa escena, si nosotros podemos darnos cuenta, dentro de los que perseguían, dentro de los que andaban detrás de Jesús, andaban los fariseos que trataban de ver cómo podían acusarlo, cómo podían señalarlo a él. Eran los mismos que por muchos años atrás habían estado predicando de la palabra, habían estado predicando sobre la ley en los templos, y ellos eran los que predicaban de la venida de un Mesías, pero no pudieron ver a Jesús, porque su religión les tapaba tanta la visión que no se pudieron dar cuenta que de repente se subieron en una plataforma donde ellos ya no se miraban como pecadores. Los fariseos se llamaban santos. Nadie se les podía acercar porque eran personas santas. No se dieron cuenta que había muchas personas que incluso estaban siendo marginadas por tan solo una enfermedad. Yo hoy en día quisiera ser como la mujer con flujo de sangre. No quisiera verme como un docto en la palabra de Dios. Muchas veces me he avergonzado en los últimos años cuando el Señor empezó a abrir mis ojos y empezó a mostrarme que en estos días estábamos repitiendo la misma historia. Yo lloraba, yo le decía, yo no me quiero ver como un doctor, yo no quiero que la gente piense que yo sé mucho de la palabra. Yo quiero verme como esta mujer de flujo de sangre, porque así más adelante, posiblemente en este año, te voy a ir mostrando estas historias y te voy a ir mostrando cómo los que alcanzaron poder sanador de Jesucristo no eran personas doctas, no eran personas que sabían la palabra de Dios. De hecho, los discípulos de Jesucristo no eran personas doctas, no eran fariseos, no eran sacerdotes, eran personas comunes y corrientes que estaban trabajando, y Jesús los fue llamando para que fueran sus discípulos. Pero aún abajo de ellos existían estas personas que tenían problemas realmente. No solo tenían problemas físicos, sino que tenían problemas con la religión, marginados por una religión. Como muchos de nosotros hoy nos podemos sentir que no podemos ni entrar a un templo porque nos sentimos indignos. ¿Pero por qué te sientes indigno? ¿Porque la gente te lo dice? ¿Porque la sociedad te lo está diciendo? Imagino que sí, pero te digo, todos somos dignos de tocar su manto. No importa el pecado que nosotros vivimos, no importa en el pecado que nosotros hemos hecho. Nosotros somos dignos de postrarnos a los pies de Jesucristo y, como esta mujer, tocar su manto y poder sacar de él, desprender un poder sanador, no solo para la salud, sino también para tu alma. Es impresionante ver cómo una mujer, y este es otro punto que yo quiero que nosotros veamos esta noche. Esta mujer, de acuerdo a la ley, no podía acercarse a las personas, mucho menos tocarlas. Esta mujer, de acuerdo a la ley, ella sabía que ella no podía acercarse a Jesús. Ella sabía que no podía ni tocar a Jesús, porque entonces hubiera estado infringiendo en la propia ley judía que le habían enseñado. Pero ella vio algo, ella entendió algo en Jesús. Y me impresiona cómo esta mujer deja a un lado toda su enseñanza judía, cómo esta mujer, podremos decir, se saltó las trancas, cómo esta mujer fue tomada y hizo a un lado toda la ley farisaica que había, toda la ley religiosa que había, y no le importó porque ella quería alcanzar algo para ella. Hoy en día nosotros hemos dejado de alcanzar la bendición de Dios. Hoy en día hemos dejado de conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos con un pensamiento que creemos que Dios solo está en las iglesias. Creemos que los que predican, que los que andan con la Biblia bajo el brazo son los que están más cerca de Dios. Estamos muy confundidos. En ese entonces, si tú hubieras estado en ese momento, en esa época que señala la Biblia, tú hubieras pensado que los que estaban más cerca de Dios eran los fariseos. Y los fariseos eran los que más lejos estaban de Dios. Esta mujer hizo a un lado toda la doctrina, que podríamos llamarle. Esta mujer hizo a un lado toda la sociedad. Esta mujer corrió
se deslizó por la tierra. Quisiera imaginarme eso, se desliza por la tierra, y a pesar que muchos estaban apretujando a Jesús, ella vino, hizo un lado toda la ley, toda la doctrina, y toca a Jesús, porque ella tenía algo que se llamaba fe. Y la fe es lo que nosotros necesitamos para acercarnos a Jesucristo. Tú no necesitas leyes farisaicas, no necesitas que la sociedad te margine. Tú lo que necesitas es tener fe, es alcanzar a Jesucristo a través de tu fe. Tú estás arrepentido de la manera en que has vivido, tú estás arrepentido de tu manera de vivir, tú estás arrepentido de tus pecados, porque sí sabemos nosotros que somos pecadores. Si aún tú todavía dices, pero yo ni la Biblia conozco, mejor aún, porque esta mujer y todos los que vas a leer en este año, vas a estar leyendo conmigo, te vas a dar cuenta que muchos de ellos no sabían nada de la Biblia. Son personas que tal vez nunca habían entrado a una sinagoga, porque la misma ley farisaica no los dejaba entrar, porque esta mujer tenía 12 años de no poder entrar a un templo porque estaba inmunda. Hizo a un lado toda la ley, se arrastró por la tierra y toca el borde del manto de nuestro Señor Jesús. Me toca mi corazón, porque personalmente yo muchas veces fui restringido del poder de Dios en mi vida por una ley religiosa. Y cuando hablo de religión, estoy hablando de todas las iglesias que tú te puedas imaginar, porque para Dios no existe un nombre religioso, existe una comunicación con sus hijos. Yo quiero que tú entiendas eso hoy. Cuando el Señor me hacía ver esto, ya te diste cuenta que esta mujer le importó toda la ley religiosa, y fue y alcanzó su milagro, y fue y alcanzó su libertad. Porque inmediatamente cuando ella fue sanada, si tú te pones a meditar conmigo, ella no solo fue sanada de su problema, sino que ella ahora era reintegrada. Ahora ella le fue devuelta su vida, pudo regresar a su familia, pudo regresar otra vez a su vida normal. Tuvo que dejar de andar fuera de las ciudades en los desiertos, y ahora podía ser parte de. Y a veces no nos damos cuenta, a veces solo oímos las predicaciones. Oh, qué milagro el que hizo el Señor con la mujer del flujo de sangre. Hay mucho más que nosotros podemos ver. Es impresionante cómo nosotros, a través de dejar a un lado las leyes, si tú has sido marginado y mentalmente tú estás siendo marginado, tú dices, no, es que yo no puedo entrar, Dios no me va a escuchar a mí, yo soy demasiado pecador, yo no me puedo acercar a Él. Déjame decirte que solo son leyes farisaicas que tú estás siguiendo en tu mente. Yo te quiero invitar para que cualquier que sea el momento en que tú vas a ver este video, yo te quiero invitar para que tú, si realmente sabes que necesitas una ayuda de Dios, tú te puedas arrodillar en tu cuarto o puedas estacionar tu auto donde estás. No sé dónde vas a estar, pero inmediatamente tú lo tienes que hacer. Y tú tienes que empezar, como esta mujer, a tener fe, a decir, Señor, yo quiero tocar el borde de tu manto y quiero que salga poder de ti. Quiero alcanzar, quiero dejar a un lado toda mi información religiosa, toda ese pesor que llevo encima, porque tal vez me he querido acercar a ti, pero he pensado que solo te puedo buscar en una iglesia. He pensado que solo te puedo seguir cuando yo sea santa. Y he pensado que solo te puedo seguir cuando yo ya esté limpia, diría esta mujer. Es que yo no me voy a poder acercar a Jesús hasta que alguien me sane. Y a veces esta mujer, y como esta mujer, nosotros podemos visitar muchos doctores y ninguno va a tener la respuesta, porque tú tienes que hacer al lado un montón de ley, ir a tu cuarto, hincarte y decir, Señor, quiero tocar el borde de tu manto, porque dice que solo el borde del manto de Jesús tocó, imagínate. Pero hay otra cosa impresionante aquí, y eso es lo que tú lo tienes ver también. Quiero que tú lo veas. Es importante a veces las pequeñas cosas que nosotros vemos, porque Pedro le dice a Jesús, mira la multitud que te apretuja.
a veces nosotros creemos, también esta es una palabra para todos aquellos que llevan años asistiendo a muchas iglesias, pero no ven un resultado en sus vidas. Siguen estando en pecado, siguen teniendo tristeza, siguen teniendo dolor, siguen teniendo enfermedad. Y a veces creemos que por ir a la iglesia estamos tocando a Jesús. A veces no nos damos cuenta que solo estamos apretujando a Jesús. No nos damos cuenta que no estamos sacando poder de Él. Que nos falta algo, una pieza importante en nuestra vida. Es que tenemos que tener fe en Él. Y a veces la gente confunde la fe con estar yendo a una iglesia, cualquiera que sea la religión. Si tú vas a los domingos, misa, culto, como le quieras llamar tú puedes ir y sentirte bien, pero puede ser que solo tú estás apretujando a Jesús. No estás sacando poder de Él. Hace unos días hablábamos sobre la experiencia espiritual de perdonar. La experiencia espiritual que se da cuando nosotros perdonamos. No solo hay una transformación dentro de nosotros, sino al exterior. Y muchos que han tratado de ejercer una religión no han tenido estas experiencias. ¿Por qué? Porque solo están apretujando a Jesús. No están tocando el poder que hay en Él. Y a veces creemos que cuando tú vas a una iglesia y oras, ahí cumpliste todo. Por eso te lo digo y te lo repito. No es que yo te esté diciendo salte de tu iglesia, aunque si tú estás viendo que en esa iglesia no hay un movimiento del Espíritu Santo y que toda la gente está apretujando nada más a Jesús, hey, busca otra iglesia. Tú estás en la libertad de hacerlo, porque el mandamiento es que tú tienes que buscar a Dios. Tú no tienes que buscar a pastores. En eso tú vas a caer en un fariseísmo, en eso vas a caer en una iglesia de fariseos, donde solo te están poniendo reglas humanas, pero no te están haciendo que tú toques el poder de Dios. Tú tienes que salir a buscar a alguien que te enseñe a tocar el poder de Dios. Y para eso no se necesita estar vestido elegante como los fariseos. No se necesita tener mucha doctrina, mucha palabra, saber mucha palabra. Se necesita tener fe para poder sacar poder de Jesús. Deja de apretujar a Jesús. Tú que estás yendo a una iglesia, deja de apretujarlo. Tienes que buscarlo en tu casa. Tienes que quitarte y derribar muchas leyes humanas que tienes en la cabeza, porque tú crees que estás agradando a Dios. Yo te aseguro que si algún fariseo hubiera visto exactamente a esa mujer corriendo, la hubiera parado y le hubiera dicho: no te acerques a Jesús, porque tú eres una mujer inmunda. Y hay muchas en este momento que sus propios pastores, que sus propias misiones están haciendo eso. No, es que Dios no la escucha porque usted no cumple esto. Dios no te escucha por esto. Es que tú no has sido libre porque, como hay muchas misiones, que porque tú escuchas a otros pastores y paran al necesitado y no dejan que ese necesitado toque el borde del manto de Jesús. Tienes que abrir un poco tu mente. Tienes que abrir un poco tu mente a esta palabra. No tengo ningún compromiso con ninguno de los que va a oír este mensaje. Ninguno. Ni te estoy invitando para que seas parte de nuestro grupo. Te estoy dando una palabra de parte de Dios. Este año 2025 tiene que ser un año diferente, y va a ser un año diferente. Tú vas a empezar a ver cómo en estos últimos años vamos a aparecer muchas personas hablándole a la iglesia de Jesucristo, salvándola del fariseísmo, salvándola de estas falsas doctrinas, se le podrían llamar. ¿Por qué son falsas doctrinas? Tú dices: pero si a mí me predican de la Biblia, ¿usted cómo me dice eso? Si a mí lo que me están predicando es la palabra de Dios. Sí, te pueden predicar la palabra de Dios, pero ¿qué ley ejerces? Te están invitando a perdonar, te están invitando a respetar, te están invitando a amar, o te están enseñando lo contrario. Porque desde el mismo momento en que una iglesia o un pastor se pone a decir: yo tengo la mejor revelación, yo tengo lo mejor, y usted se va a otra iglesia y empiezan a condenar al pobre necesitado. Si usted se va a otra iglesia, entonces le va a pasar esto y esto. Hay muchos padres
que en vez de enseñarles al verdadero Jesucristo a sus hijos, les han puesto una imagen equivocada. Yo te aseguro que tú te vas a identificar con esto. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron cuando estábamos pequeños: si te portas mal, Dios te va a castigar? ¿Cuántos dicen amén de los que están aquí conmigo? Si haces esto, no te va a ir bien en la vida, porque Dios bendice al que honra padre y madre. Es que sí es cierto. Pero nuestros padres utilizaron la palabra Dios para castigarnos, en vez de utilizar la palabra de Dios para bendecirnos, para amarnos, para aceptar incluso nuestro pecado. Y cuando digo aceptar nuestro pecado, no es que nos estén instruyendo a pecar. Como padres humanos, a nosotros nos corresponde absorber a nuestros hijos con todo y sus errores, con todo y sus pecados. A Jesucristo Jesús es el que le corresponde señalar el pecado y convencer. El Espíritu Santo es el que convence de pecado a las personas. Y los padres metieron a Dios para que nosotros le hiciéramos caso a ellos. Nos han presentado un Dios tan equivocado, un Dios que no ama, un Dios que es mucho más severo que ellos mismos. Yo sé que muchos de ustedes se van a sentir muy identificados con mi persona. Y así, eso pasa en las casas, pero también pasa en las iglesias. Hermano, si tú te vas de esta iglesia, va a caer una maldición sobre tu vida. Hermano, si tú te vas de esta iglesia, no te van a salir las cosas bien. Claro, muchas personas pueden irse rebeldes de una iglesia, pero muchas personas se pueden ir porque no están tocando a Jesús y queremos algo más. Y es donde tú tienes que meditar en la palabra, es donde tú tienes que dejar que Dios, el soberano Dios, pueda obrar en tu vida. ¿Dónde vas a encontrar a ese Dios? Lo vas a encontrar en una actitud como esta mujer, que tuvo que tocar, que tuvo que meterse entre toda esa gente. Ella sabía que incluso podrían hacerle un mal. Ella sabía que si la gente la miraba y sabía de su pecado, la iban a hacer a un lado porque era despreciada. Por eso nosotros tenemos que meditar en su palabra y ver a estas preciosas perlas que hay, que nadie las ve. Posiblemente nadie las ve. Y que nadie le está predicando a esa mujer necesitada, sino que nos convertimos en esos fariseos que negamos el paso para que la gente toque el poder de Jesús. Es maravilloso, por eso te decía yo quiero ser y quiero verme mejor como una mujer con flujo de sangre que logró tocar el manto del Señor y desprendió de él poder, más que verme como un fariseo. Este 2025 va a haber una manifestación de su presencia muy grande. De hecho, si tú me miras hoy que estoy saliendo por estos medios, es porque yo llevo ya varios tiempo con el grupo que nosotros nos reunimos. Nos ha reunido el Señor a través de sueños, te quiero comentar. Pero en este año que pasó, el Señor puso la inquietud de nosotros, en mi persona, que deberíamos de acercarnos a muchas más personas a través de las redes sociales. Hemos tenido muchos sueños donde Dios nos está hablando. Agradezco a todas esas personas que aún lejos de aquí donde nosotros estamos nos envían sus mensajes. Y es una bendición poder ser parte. No tenemos toda la verdad. Pablo decía, no es que nadie tiene toda la verdad, pero el Señor estas últimas semanas me decía, Lester, tenés que llevar un mensaje diferente, tenés que acercarte ya no al fariseo, tienes que acercarte a esa mujer con flujo de sangre, porque hay muchas personas que están siendo marginadas y no han podido llegar a mí porque la religión, la sociedad los está marginando, pero yo quiero acercarme a ellos. Así que prepárate para este 2025. Cuando yo digo prepárate, te lo voy a decir rápidamente. Cuando te digo prepárate para el 2025, empieza a cambiar tu itinerario de vida y empieza a meter 15 minutos, 10 minutos, empieza a orar, empieza a acercarte a Él. Tú quieres cambiar, tú has visto tu error, tú has visto tu pecado,
empieza a salir de él poco a poco y empieza a acercarte a su presencia, empieza a moverte. Esta mujer, cuánto, si dice que era una multitud que apretujaba a Jesús. ¿Te puedes imaginar el trabajo, la acción que le llevó a esta mujer a acercarse a Jesús? Ella no podía estar ni cerca. Pero muchos de nosotros queremos que Dios nos cambie. Queremos desprender poder de Jesús, pero no queremos hacer la acción de ir a tocarlo. Cuando tú empiezas a orar 15 minutos, cuando tú lo empiezas a buscar, cuando tú empiezas a buscarlo, si tú has sido una persona que ha ido a muchas iglesias y que está asistiendo a una iglesia, pero no sientes nada, no ha cambiado tu vida, sigues siendo la misma persona, empieza a hacer algo diferente este año, empieza a acercarte, pero acércate en tu cuarto, acércate ahí en lo secreto. Dice, si usted cuando usted vaya a orar, no haga como los fariseos que andan orando ahí para que todos lo vean. Usted enciérrese en su cuarto y empieza a orar ahí. Y tu Padre que te ve en lo secreto, es tu Padre el que te va a responder. Yo soy el que te voy a poner en visible. ¿Por qué? Porque tú me estás buscando en lo secreto. Empieza a buscarle en lo secreto a Jesucristo. Empieza. Si tú sabes que cometes errores, si tú sabes que cometes pecado, tú sabes los errores, tú tienes problemas, tú tienes enfermedad, padeces de cualquier cosa, de algún problema familiar, deuda, lo que sea, acércate a Jesucristo, pero haz la acción. Empieza a orar y el Señor va a empezarse a acercar a ti. Quiero dejarte solo con esta palabra. Espero que Dios te haya tocado. Espero que el Señor Jesucristo un día pueda voltear y decir: ¿quién desprendió poder de mí? Y seas tú el que haya desprendido poder del manto de Jesucristo. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias, Señor, por este inicio de año. Yo te doy gracias, Padre de misericordia, porque tú has tenido grata bondad para nosotros, para poder, Señor, dar un poco de luz a este mundo, para poder dar un poco de luz, Señor, a nuestras vidas con tu entendimiento y tu sabiduría. Desde ya, Señor, esta noche yo te vengo pidiendo, Señor, que tú puedas y que todas estas personas que hayan escuchado tu mensaje, Señor, puedan acercarse a ti. Y que tú puedas estar en sus habitaciones o en el lugar donde ellos van a parar, a buscar, a tratar de tocar tu manto día tras día, Señor. Tú puedas estar con cada una de esas personas. Todo aquel, Señor, que necesite ser sano, todo aquel que necesite, Señor, ser libre de pecado, ser libre de errores, todo aquel que necesite, Señor, resolver un problema económico, todo aquel que necesite un trabajo y haya escuchado esta voz y haga a un lado toda religión, Señor, y empiece como esta mujer a tratar de alcanzar a ti tu manto, Señor, con esa fe que esa mujer tuvo, Señor, pueda desprender de ti virtud, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Padre, porque nos has permitido empezar a vivir este 2025 que sabemos que será de una gran bendición para nuestra vida, Señor. Haz tu obra, Espíritu Santo, a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.